Presentamos al doctor Francisco Álvarez, abogado penalista. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Mávila. Muy buenas noches. A ver, la pretensión del abogado de la familia de Lisette Marzano es válida, es decir, esto puede llegar a convertirse no en un homicidio culposo, sino doloso, ¿o no? Creo que van a depender todavía de las evidencias que pueda seguir acumulando la Fiscalía, porque el carácter doloso del homicidio no se va a determinar por lo que ha sucedido después. Esto es porque luego el muchacho desapareció de la escena del crimen, porque luego se reunió con la periodista y con su papá. Esos son agravantes. Son circunstancias que agravan la responsabilidad de otras personas, como puede ser el padre, Maricel, la pareja. Pero de él mismo también, en tanto que es un adulto, ¿o no? Eso solamente reconfirma la fuga en accidente de tránsito. La fuga en accidente de tránsito. Porque claro, uno diría que aquí lo que hubo fue una premeditación, estaba buscando una coartada en la que lo ayudó su entorno. Pero entonces la situación de él por el momento es homicidio culposo, sigue siendo homicidio culposo. Sigue siendo homicidio culposo, más fuga en accidente de tránsito, más omisión de los tres delitos que se le ha imputado. ¿Qué tendría que ocurrir para que el planteamiento de la defensa de la familia Marzano finalmente pueda cumplirse? Bueno, en parte el informe policial que puede determinar las infracciones de tránsito y las razones que podrían haber abordado a que este chico no hubiera conducido correctamente podrían determinar el carácter doloso de la conducta. Por ejemplo, el estado de ebriedad. Claro, el general Arriola ha dicho que no hubo ningún internamiento en ninguna clínica y que no pasó porque finalmente la prueba que se hace de dosaje etílico únicamente se pasa con la policía. Exacto. Y este requisito no se cumplió. Esto se hace incluso en un accidente sin que tenga ningún tipo de consecuencia fatal. Ni siquiera hay necesidad de que uno deje herido a alguien, pero se debe someter. Es el procedimiento de rigor. Pero claro, usted lo que dice es que la diferencia entre culposo y doloso, y es importante para que quienes nos están siguiendo ahora entiendan, es que el doloso requiere de la intención. Requiere de que haya una voluntad de acabar con la vida de esa persona. Sí, y en este caso, ninguna de las circunstancias puede ser, como usted dice, fuga de lugar, falta de atención, abandono, pero no hay cómo imputar que él haya subido al auto con la deliberada intención de atropellar a Lisette. O con una probabilidad alta que, conociendo que él estaba en estado de ebriedad, otra hipótesis, conociendo, por ejemplo, que el carro tuviera algún desperfecto mecánico o conociendo quizás que él no es un buen conductor, todas esas situaciones vistas de una manera conjunta, pueden hacer que él pudiera advertir el carácter sumamente peligroso de manejar un vehículo en esas condiciones. Eso podría arribar a que la Fiscalía cambie la imputación. ¿Qué va a pasar ahora? ¿En qué va a consistir la reconstrucción y quiénes participan de este trámite? Ahora, bueno, Adrián Villar, porque además está detenido, sus abogados o su abogado, el abogado de la familia, la policía y también la Fiscalía. Las otras personas que participaron luego y que aparecen en las imágenes no tienen por qué estar, porque solamente se va a reconstruir el accidente. Exacto, y además que no sabemos todavía si es que la pareja de Adrián Villar estuvo acompañada con él. Entiendo que la señorita ha declarado, pero no se ha difundido cuál ha sido el contenido de la declaración, porque si ella hubiera estado también en el auto, posiblemente pudiera ser llamada. Pero aparentemente no, porque incluso hay llamadas, como nos comentaba Claudia, que él hace después, él la llama, si hubieran estado juntos, bueno, continuaban juntos durante toda la madrugada, pero hay llamadas que él le hace a ella, ¿no? Pero hay un punto importante porque vienen difundiendo bastante el tema de la visualización del celular. Sí. Acá hay dos diligencias distintas. Una cosa es la visualización del teléfono, que por ejemplo yo saco mi móvil y el policía o la fiscalía puede ver las llamadas que yo he hecho, los mensajes y todo. Pero recordemos que, por ejemplo, las llamadas por WhatsApp y las llamadas incluso por teléfono se pueden borrar del registro del celular. ¿Correcto? ¿A qué voy? Que esa visualización es parcial porque el muchacho podría haber llamado a más personas, estoy introduciendo una hipótesis, y él las ha borrado porque tanto tú como yo, que tenemos un celular, podemos borrar a quien llamamos después. ¿Cómo yo puedo tener la garantía de que él está mostrando todas las llamadas? Ahí se tiene que hacer otra segunda diligencia, que eso todavía no lo ha programado la Fiscalía. ¿Por qué? Porque hay un software que se llama Cellebrite. El Cellebrite lo que hace es recomponer toda la información la memoria, que un teléfono puede haber borrado
o mediante WhatsApp también, salvo aquellas imágenes que se conocen coloquialmente como esos bombitas que se pueden ver una sola vez, eso no se pueden recuperar. Pero las llamadas de WhatsApp borradas o incluso los mensajes que él puede haber borrado se pueden recuperar. Entonces, cuidado. Eso no se ha hecho hoy. No se ha hecho hoy. No vaya a ser que luego la defensa nos quiera sorprender como antes a decir que no, él solamente llamó a 2 personas. Hay una segunda diligencia con el Cellebrite que eso va a recomponer de manera fidedigna toda la información que él ha podido tener en el celular, siempre y cuando él consienta, porque cuando se ha programado esta diligencia de visualización, todos los teléfonos hoy en día tienen códigos, o código de rostro o código alfanumérico. Correcto. En ese caso tiene que dar el consentimiento. Bien, ahora, ¿cómo complica la situación de este joven el hecho de que el abogado haya salido a declarar que él estaba en shock en una clínica, que se había sometido a una prueba, es más, que haya mostrado un certificado? Porque se ha conocido de un certificado, de un médico cirujano y qué sé yo. ¿Cómo empeora esa situación? ¿Cómo empeora, por ejemplo, algo que reveló el general Arriola, que él viajó a Cajamarca? O que había viajado, pretendía viajar a Cajamarca. Creo que viajó a Cajamarca el 19. Eso es lo que mencionan, sí. Siempre cuando una persona es privada de la libertad, normalmente los abogados defensor, te debe haber pasado cuando viene algún abogado acá, pelean el tema del peligro procesal, el peligro de fuga, Sí. se termina estimando. Es posible que se pueda fugar, pero estos son los casos perfectos porque el señor se va de la escena del crimen. El carro no es presentado hasta después de 48 Sí. horas. Tiene lo del viaje, tiene el viaje fuera del país. Es decir, todo lo que normalmente busca un juez o un fiscal para el peligro procesal, él lo ha completado. Entonces, la defensa ha tratado de armar esa idea de que él se identifica. Ya vemos que eso no es verdad, porque la policía ya lo tenía identificado a él. Por lo que ha dicho el general Arriola y hemos escuchado, aparentemente sí, porque lo venían siguiendo y ya pasó lo que pasó, es lo que han descubierto. Claro. Ahora, también está el tema de la participación de estos policías, ¿no? El general Arriola, vuelvo a citarlo como fuente, ha dicho que caerá todo el peso de la ley y todas las sanciones, pero ha aparecido uno tercero, que parece que estaba en el centro de visualización de las cámaras y que también hace alguna coordinación o aparece. Entonces, el tema va creciendo y hay otros implicados. ¿Cómo alcanza la responsabilidad a estos? Creo que el general Arriola tiene que dar una dosis de realidad, porque todo abogado que está en el sistema y todo policía sabe que un accidente de esta naturaleza, las cámaras se consiguen rápido. Yo en mi defensa profesional he tenido hace poco un caso de accidente de tránsito y las cámaras, Mávila, las conseguimos en 2 horas. Y no era un accidente fatal. Entonces, estamos en un accidente fatal. Una persona que ha sido abandonada. O sea, el general Arriola nos quiere decir que las cámaras de alguna manera se demoraron. No, ellos lo han podido conseguir. Otro tema es que la policía posiblemente no haya querido revelar la identidad de este muchacho y ahí viene justamente la explicación de por qué los policías van, luego regresan y como el manejo de las cámaras lo tienen ellos, porque normalmente la policía es la que va a recuperar las cámaras de la municipalidad, han querido tapar esto hasta que, claro, han habido más cámaras. Claro, porque las imágenes en las que vemos a los policías aparecen varios días después. Sí. Y usted dice que se pudo haber conseguido esas imágenes esa misma noche, esa misma madrugada. Sí. En un lapso de horas, o como máximo el lunes, porque esto ocurre el 17, ¿correcto? Sí, sí. Del 17 al 18, es toda esa madrugada. El 18 se pudo haber conseguido. Sí, y es más, yo creo que la familia misma, al día siguiente ya del accidente, ya se tenía una información, me parece, preliminar de quién era. ¿Por qué? Porque creo que lo ha revelado el propio hermano. Se quisieron contactar con él. Entonces, al final todo ha sido un juego para ganar tiempo y evitar la identificación de este muchacho y que naturalmente la policía no lo pueda tener en las primeras 24 horas para que se cumpla la detención por flagrancia. Correcto. Él ha hecho todo lo que no debería hacer alguien, además de 21 años, porque entiendo que por tener la edad que tiene, incluso también podría haber apelado o buscado algún tipo de beneficio. Sí, le corresponde una reducción de pena, una vez sumado todos los delitos. El fiscal puede reducirle la pena. Sí, puede reducir. Sí. Eso significa que, conocida por lo menos la información que tenemos hasta el momento, en caso de que no proceda el homicidio doloso, se quede como culposo, y a esto se le atribuya el abandono, la fuga y lo demás, más toda la información que tenemos ahora, ¿cuánto puede ser la pena?
8 años la máxima de homicidio culposo, 3 años por fuga en accidente de tránsito y 4 años por omisión de deber de socorro. Estamos hablando de 15 años. 15 años. Es la pena, vamos a decir, en bruto que le corresponde, pero a eso hay que aplicarle la reducción por la edad, que eso va a depender del juez, y además también si es que él se somete a la terminación anticipada, pero la terminación anticipada tendría que ser de los 3 delitos. Al inicio la defensa, en la audiencia, escuché que él quería hacerla conforme lo que ellos entienden que él ha cometido por el estado de shock. Correcto. ¿No? Pero Ajá. ahora, bueno, yo no sé si esa defensa y ese abogado se mantendrá hasta el final, porque claramente... Pero supongamos que a la defensa de Villar le vaya estupendamente bien, que todo aquello que solicita para lograr una reducción, ¿cuánto es lo máximo que puede reducir la pena? Yo creo que podríamos estar en un plazo de 10 años, un periodo, perdón, de 10 años. Sí, eso es entre cárcel 8 a 10 efectiva años. de todas maneras. Eso es cárcel efectiva. De sí. todas maneras. El círculo más cercano, las personas con las que habló, aquellas personas que sabían lo que había ocurrido y que estuvieron con él, incluyendo a la periodista Maricel Linares, que es propietaria del vehículo. ¿Qué pasa con ellos? Acá hay que hacer varias aclaraciones. Primero, comencemos con el caso de Maricel, porque también he visto en las redes que algunas personas están diciendo, pero es evidente que ella es la madrastra y por tanto la fiscalía no la debería investigar. Primero que nada... Por la relación. Claro, pero primero que nada, Mavila, el fiscal no conoce a la señora Linares. El fiscal no conoce si la señora Linares es madrastra, qué tipo de relación tiene con su pareja. Entonces, frente al fiscal, es válido incluir en la investigación. Claramente, porque yo no sé, por ejemplo, cuánto tiempo ha tenido de pareja la señora Linares con el periodista con el que está o con el reportero. Pero ella sí puede probar que en efecto tiene una relación permanente con el papá y por lo tanto con el hijo es una relación estrecha y cabe la exclusión por el encubrimiento personal. Igual le corresponde al padre, pero hay otro escenario. Lo del padre es más sencillo, por supuesto, También, porque hay una por relación supuesto. de consanguinidad. Pero, ¿qué pasaría, esa es una hipótesis, si tanto el papá como la propia periodista han querido inducir a otras personas, a otros testigos, me pongo en el caso de la enamorada o incluso del papá, y que los hayan querido inducir para que declaren falsamente o no vayan a declarar? En ese caso, esa es una obstrucción a la justicia. Si se llega a comprobar que los han amenazado o que les han propuesto algún beneficio por no declarar, o cualquier otra persona. Olvidémonos de otra persona que por A o B haya podido conocer del caso y que ellos hayan buscado convencerle, pagarle. Ahí sí. Ahí hay obstrucción. O sea, ahí hay otro esta exclusión de responsabilidad claro, solamente es por encubrimiento. Para otros delitos para que él. el papá o la señora Linares hayan podido cometer, no procede ninguna exclusión por el vínculo parental o por el vínculo familiar. Ahora, entre el ellos. hecho de que ella haya publicado un comunicado, ¿no?, 2 días después, diciendo que no conocía del vehículo, por ejemplo, eso entra dentro de la relación que tiene con en él. principio Eso sí, dentro en del principio sí. encubrimiento. Le pido por favor ir a una pausa, pero vamos a regresar porque hay más preguntas que nos gustaría hacerle. Yo estoy segura que la gente está muy atenta a este caso porque resulta ser un caso emblemático de pronto por todo lo que vemos que ha ocurrido y las personas que han participado en él. Hacemos la pausa y volvemos. Lo mismo de siempre, te dirán que no se puede, pero yo les digo que juntos podemos construir 1 millón de departamentos para los jóvenes a 0 interés. Podemos entregar agua y desagüe y 2,5 millones de título de propiedad para todos los peruanos. Podemos entregar una pensión de 5.000 soles para formales e informales con el bono semilla. Vota por Pepe Luna, vota por ti. Muy bien, continuamos conversando con el abogado Francisco Álvarez. Él es un abogado penalista y ahora nos toca analizar el papel de las personas alrededor. Hemos hablado del caso de la periodista Maricel Linares. ¿Qué pasa con la enamorada, por ejemplo? Hay que establecer, ella ha dicho que ella incluso le dijo, mi consejo es que te pongas a derecho. Que la llama, va a su casa, en efecto, y que bueno, lo escucha, pero le dice, ve y ponte a derecho ahora. ¿Ella quedaría librada de la responsabilidad?
En principio, si es que esa narrativa fuera debidamente probada, sí. Sí. De lo que yo he leído y he revisado tanto en redes como lo que se viene publicando, había entendido, corrígeme si me equivoco, que él había pernoctado en la casa de ella. Entonces, el argumento es medio extraño, ¿no? Porque, por último, ella, al haber permitido que pernocte y sabiendo el accidente, ella debía de haber, en todo caso, comunicado a la autoridad policial y habría una discusión de si ella, como el padre, podían ser encubridores. Al ser enamorada, obviamente, no le excluye ningún tipo de responsabilidad penal porque es un simple vínculo sentimental pequeño. Con ella no aplica. No, y al padre igual, ¿no? Lo mismo, o sea, tanto el padre como ella podrían ser dentro del encubrimiento personal. Por eso creo yo que ellos, cuando ya se destapan los videos que sacan en un programa periodístico, automáticamente han acudido al día siguiente para desmarcarse de él y intentar decir todo lo que ellos han podido conocer del caso por la versión que él les ha dado, ¿no? Claro. Hay dos policías, por lo menos, que están involucrados en esto también. ¿Cómo se analiza la situación de estos dos? Llega uno, ingresa a la casa, donde en teoría, y como usted dice, por la información que se maneja, de pronto y él estaba ahí a esa hora, ¿no? Entonces, ahí la situación es bien complicada para ese oficial, porque ese oficial sabía. Entiendo que hay una red de cámaras, hay una central de visualización. Ellos no llegan por gusto, sino porque han sido informados de lo que había ocurrido. Sí. Estos policías están realmente en un problema serio, podría costarles la baja, ¿no? Claro, porque incluso si el policía podría ir a haber tocado, ojo, puede haber estado en flagrancia, pero si el chico no estaba en la calle no lo podía detener. No solamente con una orden judicial podría haber entrado a la casa y sacarlo. Entonces el policía podría decir, yo fui a buscarlo, a detenerlo, pero no tenía... ¿Cuál es el problema de esa coartada? Que, bueno, pudiste no detenerlo, pero pudiste informar. Claro. ¿No? A tus superiores, correcto, incluso a los medios de comunicación, al fiscal, a quienes haya podido informar y ya se revelaba la identidad de él. Ahora, ahí hay que ver varias hipótesis. La primera, que me imagino muchos están pensando, es que el policía recibió alguna dádiva. Si él ha recibido un pago por no cumplir su función, le corresponde un cohecho. En el caso que no hayan recibido ninguna dádiva, ningún pago, el otorgamiento de un beneficio, podría haberse implicado por un delito mucho menos grave, que es la omisión de funciones, que tiene una pena por 2 años. Pero hay una tercera hipótesis que también he visto, que es una posible obstrucción a la justicia. En este caso no hay obstrucción porque el policía en realidad no es un medio de prueba en el proceso. Lo que el policía ha hecho en ese momento es no cumplir su función y por lo tanto habrá responsabilidad si ha recibido un pago o si por el contrario no lo quiso hacer porque no le dio la gana de hacerlo y responderá por omisión de actos funcionales. Y aquí en los estudios continuamos con el doctor Francisco Álvarez. Solamente una pregunta más. El padre de Francesca Montenegro es abogado y se reúne con Adrián Villar. ¿Cómo analiza usted esa circunstancia y de qué manera los coloca a ambos? Si yo fuera su abogado, que no lo soy, obviamente yo como el padre diría que me desempeñé como su abogado. ¿Por qué? Porque si él afirma que se desempeñó como abogado, yo como tu abogado tengo el secreto profesional y por lo tanto el secreto me impide a mí acusarte ante las autoridades. Si fuera abogado del diablo, como se dice, esa es la estrategia del padre. Perfecta, ideal. Y basta con eso, con un acuerdo, porque para contratar a un abogado puede ser un acuerdo verbal, como también un acuerdo firmado. Entonces, el padre podría hacer eso. Claro, pero cuando el padre ya ha dicho que él tiene que enfrentar la justicia... Eso es lo que él ha dicho ante las cámaras. Sí. No sé si tú has podido revisar la declaración del padre, yo no, pero el padre podría decir eso ante la fiscalía y con eso el padre se queda resguardado. Claro, pero aún cuando él ha dicho a las cámaras que lo que él cree es que debería haberse puesto Claro, pero él podría añadir coma, y yo se lo dije en el marco de que fui su abogado. Y con eso... Él estaría protegido. Él estaría protegido. Hay una cosa más que creo que el Congreso podría ver a partir del caso de Lisset. Una reforma. ¿Por qué? Porque no es justo que una persona que comete un homicidio como consecuencia de un accidente de tránsito se fuga y además no pasa el losaje etílico, no tenga una pena mayor. Porque ya de por sí el ordenamiento jurídico sanciona que cuando un accidente de tránsito una persona se vaya, tiene un delito nuevo. Y que si a eso le añadimos que no socorre, tiene otro delito. Entonces, intuitivamente, cualquier persona podría decir,
Pero si todo eso es grave, entonces ¿por qué el homicidio no se agrava? En vez de andar buscando que se dé un homicidio doloso, el propio homicidio culposo debería tener un agravante porque es sumamente grosero que una persona en esas circunstancias se haya ido del accidente de tránsito. De acuerdo. Muy bien, doctor, le agradezco, doctor Álvarez, que haya estado con nosotros. Este caso va a dar todavía, en un rato más, poco más de una hora, se va a llevar a cabo la reconstrucción que va a ser fundamental para continuar las investigaciones.